Dale. Buenas noches compañeros, primero que todo. Esta noche vamos a hablar sobre las actividades propuestas y resueltas del taller 3. Como primer punto, se debía hacer un mapa conceptual que hablara sobre la contaminación de las aguas superficiales. Como eje central de, de las aguas superficiales podemos definirlas en dos inicialmente, las cuales son, las cuales son aguas lóticas o corrientes y aguas lénticas. Las lóticas son masas como los manantiales, riachuelos y arroyos, y las lénticas son las charcas, los humedales y los pantanos. Digamos que esto es como para tener un esbozo general de lo que es un agua superficial. El impacto general hacia las aguas superficiales, pues lo vemos a diario desde el momento que entramos a la regadera, a lavarnos los dientes, etcétera. Sabemos que el agua, pues el agua pura, que lo tenemos como principio del fluido, pues vital, debe tener un ciclo, ¿sí? Entonces, ese manejo que se le da al agua contaminada repercute directamente sobre todos los afluentes que tenemos de las aguas superficiales, ¿sí? Esto manejándolo a una escala muy pequeña. Ahora hablemos de niveles industriales. A niveles industriales sabemos que muchas de las empresas utilizan químicos para fabricar sus productos, los cuales al reaccionar con el agua o al verse inmersos dentro del agua, cambian las propiedades del mismo, produciendo muchos daños. De hecho la Unión Europea eh, es como muy enfática en decir que el agua que una vez se usa a nivel industrial, por más proceso que se haga, nunca volverá a tener las propiedades, digamos, naturales, ni puede ser, digamos, apta para el consumo humano. En los últimos años se ha visto, digamos, esa afectación sobre el agua. Eh, en Japón, por ejemplo, se ha descubierto que los peces han tomado características hermafroditas. Hay peces que ya su género, digamos que se dividió por su misma genética, se dividió, entonces son macho-hembra o macho en la misma especie, en el mismo cuerpo. Entonces, pues no hay que ser, digamos, un científico para saber que si uno tiene acceso, si uno puede llegar a consumir un animal de esos, pues obviamente las repercusiones sobre el cuerpo humano van a ser supremamente devastadoras. Eso como primer punto. Lo segundo es el consumo, digamos, nocivo del agua, porque a nivel industrial son manejadas cantidades, muchísimos litros de agua, y esto pues obviamente, como vengo diciendo, no es bueno, digamos, para el medio ambiente. Digamos que los planes ya pasando a planes de contingencia, hablándolo, digamos, a nivel Colombia, son realmente muy pocos. Entonces, pues en ese orden de ideas se puede concluir que nosotros debemos, como ingenieros, tratar de tener el agua como una piedra angular para nuestras próximas o para nuestro futuro profesional. Eso es básicamente el primer punto. Okay. Listo. Bueno, entonces yo les voy a comentar sobre el agua subterránea. Esta es una gran fuente de agua dulce para el ser y se encuentran normalmente en las profundidades de los acuíferos, de las rocas permeables, sedimentos. El tema era la contaminación de estas aguas. Entonces se pueden contaminar por medio de un sistema séptico mal construido, con tanques de almacenamiento,
o por parte de los vertederos de las basuras que también tienen sus malas construcciones, entonces se puede afectar la contaminación de estas aguas. También Mayra. Se perdió la compañera. Bueno, pues mientras tanto yo creo que Juan, Sí, ¿sí? Juan, perdón un momentico, sí, pues básicamente Mayra estaba hablando era de la contaminación y hablando pues del tema del agua subterránea, ¿no? Sí, señor. Entonces pues ella pues a grosso modo dio su concepto, si quiere pues continúa Juan y pues si aparece, si vuelve a tener conexión Mayra, pues que termine de redondear la idea, ¿vale? Perfecto. Ok. Listo, buenas noches. Como tercer punto, y de acuerdo al taller, indica una breve conclusión. Entonces, teniendo en cuenta la clasificación de la contaminación en función del medio afectado, tenemos varias, entre cuales podemos encontrar la contaminación de suelo y la contaminación de agua. Eso es marcado dentro de las actividades de ingeniería civil. El punto indica describir cuáles son las afectaciones a la salud humana. En el caso de la contaminación del agua, entonces en algunas mezclas que pueden haber en obra, en las mismas partículas de concreto, hay presencia de agentes altamente nocivos para la salud, entre las principales, por ejemplo, el dióxido de sulfato o el dióxido de nitrógeno. A corto plazo, la exposición a estos agentes pueden causar enfermedades cutáneas, irritaciones en piel, nariz, ojos, pero a largo plazo ya puede repercutir en enfermedades crónicas pulmonares, aparición de cáncer, inclusive daños cerebrales. Eso por un lado. En el otro orden de clasificación de la contaminación está la del suelo. En las mismas tareas enmarcadas de ingeniería civil, entonces encontramos que muchas veces en el mismo desarrollo de las tareas estamos expuestos al derrame de sustancias químicas, de combustibles que contienen hartos agentes y metales pesados que en su misma proporción son nocivos para la salud. Como último, y para concluir mi parte, cito ahí en el espacio una investigación de la revista británica Lancet, donde indica que el 16% de las muertes anuales en el planeta son por contaminación, por toda la situación de contaminación, dentro de las cuales, es decir, 1 de cada 6 personas fallecen por tema de contaminación. Entonces, de aquí la importancia de unas buenas medidas y unas buenas prácticas medioambientales. Okay. Bueno, compañero, aquí hay algo muy importante, y es que el principal agente contaminante de aguas superficiales o aguas subterráneas es el hombre, porque por causa de nosotros es que este precioso líquido no está en las condiciones físico-químicas o microbiológicas aptas para el consumo humano. ¿Por qué? Porque es que nosotros no tenemos como esa ideología monetaria a la hora de montar un proceso de tratamiento de agua residual acorde a cómo es. Por ejemplo, nosotros que estamos en la etapa de la construcción, nosotros deberíamos indicarle a la gente cuál es la metodología y qué es lo que se debe hacer con este tipo de aguas para poderlas tratar. Pero muchas veces la gente, por ahorrarse unos pesos, prefiere echársela al vecino. En muchos municipios las aguas corren por el frente de la casa porque no existe realmente un acueducto. Hay muchas ciudades donde la mayoría de los vertimientos va a dar es al río, y generalmente el río que pasa es el río Magdalena, porque ese es el río que más
más contaminación tiene. Entonces, por ejemplo, algo tan básico como los alimentos que nosotros consumimos, todos esos pesticidas que se le echan a estos vegetales van a dar a aguas subterráneas. Muchas veces con el famoso petróleo, los derrames que hay, todos esos accidentes que hay de vehículos, es una contaminación la berraca que ¿dónde termina? En el agua y muchas veces termina en el mar. Entonces nosotros deberíamos como concientizarnos un poquito y aportar un poquito como en esa parte de tratamientos potables y residuales que nosotros tenemos. El compañero Julián decía de los pescados en China. Nosotros no vamos muy lejos. Fíjese los problemas de cáncer que hay en Colombia. Uno ya no puede comer pescado tranquilo porque los ríos están totalmente contaminados con tanto mercurio, tanta cosa que hay. En los pueblos generalmente los niños salen con mucho problema, con mucha malformación debido al agua que tenemos en estos momentos. Entonces, el problema y el detonante grande que tenemos nosotros es la contaminación que nosotros mismos estamos arrojando a las aguas. Bueno, como para cerrar un poco pues el tema de la contaminación, llámese superficial o subterránea del agua, también hay que tener en cuenta en Colombia, ¿no? Se evidencia que incluso desde sus nacimientos de los acuíferos y los nacimientos de agua, incluso antes de llegar a las primeras bocatomas, ya existen las aguas contaminadas, sea por la mano del hombre, incluso por el mismo medio ambiente, ¿no? O por los animales que rodean, llámese vacas y todo, y pues ya llega una planta de tratamiento pues donde debe tener un proceso pues químico y para eliminar los patógenos y todo, pero también hay que tener en cuenta que gran parte de la contaminación, de una contaminación que hace tanto daño a la salud del ser humano, radica en la minería ilegal para el tema pues del mercurio y todas las cosas y de los cultivos ilícitos, porque ahí vienen muchos químicos que son directamente arrojados a las cuencas hidrográficas, básicamente, que terminan en un caudal pues mayor, llámese río Magdalena, río Cauca, el que sea, y que realmente en las zonas costeras o en las ciudades pues como Barranquilla, pues lo que hacen es coger un brazo de estos ríos y tratar de hacer los tratamientos para poder hacerla potable. Pero aún así, el problema radica incluso, como le decía, desde los nacimientos de los ríos, porque la falta de conciencia del ser humano es el principal, digamos, las personas que afectan directamente la clase del agua, ¿sí? Entonces, básicamente, la mayor responsabilidad radica en nosotros como seres humanos. No sé si tenga alguien más por aportar. No, pues bien, es como a grosso modo hablar de este gran elemento que representa pues mucho para la vida. De hecho es fundamental para la vida. Bueno, yo creo que Entonces ya tengo un poco más de responsabilidad. hemos dado pues como el concepto general del tema y no sé si los compañeros tienen algo más que aportar o cerramos pues el video. No, yo creo que ya bien. Bueno, muchas gracias, compañeros. Bueno, muchachos. Gracias.